¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Futuro 360, un capítulo especial porque es el último de este año 2025. Y como siempre los vamos a acompañar con las noticias más importantes del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la investigación en estos 60 minutos de Futuro 360. Aquí comienza nuestra edición de hoy. Que haya obstáculos o congestión en las calles y carreteras aquí en la Tierra no sorprende a nadie, ¿cierto? Pero cuando hablamos de algo similar en el espacio, claro que nos sorprende. Bueno, la presencia de satélites y restos de misiones pasadas está cambiando la forma en la que usamos y observamos el espacio. Fíjense que en noviembre pasado una tripulación china se vio afectada por el choque de un desecho espacial que dejó inoperante su nave, obligando a los científicos entonces a recurrir a un plan B para que pudieran siquiera regresar a la Tierra. Con una órbita cada vez más concurrida, cabe preguntarse, ¿cuál es su límite? En la siguiente nota de Constanza Pérez, revisamos qué es el llamado efecto Kessler y por qué los desechos espaciales se vuelven parte de la conversación global. Basura en los ríos, en los bosques, en el mar. La huella humana de desechos está en todos lados, hasta el punto que ni siquiera el espacio se salva. La basura espacial son todos los fragmentos que se encuentran en la órbita de la Tierra, especialmente en la órbita baja terrestre, y son básicamente componentes de cohetes que cuando fueron ascendiendo fueron quedando, restos de pintura, tornillos y todos aquellos como elementos y también satélites que en un inicio tenían una función, pero que en este punto ya como han cumplido esa misión o fueron colisionados y eventualmente se convirtieron como en esta basura. Entonces, en noviembre pasado, la nave de la tripulación china Shenzhou 20, que estaba terminando su misión en la estación espacial, sufrió daños luego de lo que habría sido un impacto con un desecho espacial, dejándola inhabilitada. Esto llevó a que los expertos chinos accionaran un plan de rescate. Venían en riesgo obviamente su vida, entonces lo que se tuvo que hacer es mandar una misión que era la que venía, que estaba programada, pero adelantarla para poder subsanar y traer a los astronautas. Y lo que pasó que esta nueva nave se pudo ensamblar en la estación espacial, pero después va a ir otra y así, entonces de alguna manera pudieron de alguna manera solucionar a tiempo, pero no siempre pasa, salvo que en este caso China sí estaba preparado, pero la verdad es que puede correr en riesgo los astronautas solo porque una fisura a gran velocidad, hay pérdida de oxígeno, puede fallar toda la electrónica que tiene, entonces la verdad que puede ser un problema mucho mayor. Se estima que desde 1957 se han colocado en órbita terrestre cerca de 23.700 satélites, de los cuales 15.000 siguen rondando en la atmósfera. Según los informes de la Agencia Espacial Europea, el número real de objetos de desechos espaciales de más de 10 centímetros alcanzaría los 50.000, y se estima que los de tamaño superior a 1 centímetro superarían los 1.2 millones. La mayoría de los satélites de baja altura están bastante cerca y ellos sí caen a la Tierra. Entonces caen más rápido, no se acumula tanto la basura, pero van quedando muchas cosas flotando también en esas alturas. Entonces no es tan catastrófico, las probabilidades de choque son relativamente bajas, pero no escasas. El problema es que son exponenciales los choques. Es decir, si algo muy grande choca con otra cosa muy grande, la cantidad de basura que se genera es muy grande y eso aumenta muchísimo las probabilidades de que colisione con otra cosa y aumente nuevamente exponencialmente la cantidad de basura en el espacio. ¿Cuánto más puede soportar la atmósfera? Wall-E ya lo presagiaba. Los desechos humanos se volvían incluso una barrera en la órbita que golpeaban al pequeño robot de limpieza. El científico de la NASA, Donald Kessler, propuso en 1978 el síndrome de Kessler, un escenario en el que la densidad de desechos espaciales se vuelve tan alta que las colisiones entre objetos crean aún más basura. En estricto rigor, el síndrome de Kessler ya está ocurriendo. El síndrome de Kessler, básicamente nos encontramos en la etapa no exponencial del síndrome de Kessler. Si eventualmente logramos estabilizarnos ahí,
mantenernos en ese nivel, o en algún momento se va a producir una explosión exponencial en la cantidad de basura que se va a encontrar en órbita, es un tema que está por verse. El punto de la capacidad de moverse de forma autónoma, sin coordinación, es lo que más riesgo nos está dando hoy día, más que el número per se. Los nuevos satélites tienen tal capacidad que pueden moverse de forma autónoma. Antes eran solo agencias. Y las agencias lo que hacían era ponerse de acuerdo. Cuando yo maniobro, digo, creo que voy a tener una colisión contigo. Entonces nos ponemos de acuerdo en que yo voy a hacer esta maniobra y tú vas a hacer la siguiente maniobra para evitar el riesgo de colisión. Pero ahora cuando están las empresas, SpaceX por ejemplo también está trabajando en esta idea de evitar las colisiones o los posibles riesgos de colisión de forma autónoma. O sea, el satélite toma la decisión sin preguntarle a nadie, ni sin avisarle a nadie. Entonces tú no te enteras y otro hace exactamente lo mismo en el otro lugar y instantáneamente entran en rumbo de colisión. Implica un gran riesgo no solo a nivel de exploración espacial, sino también a nivel de astronomía y también por muchos servicios esenciales que dependen del uso de satélites, como por ejemplo el uso del GPS, la predicción del clima, el uso del internet en general, transacciones bancarias. O sea, de verdad la dimensión es considerable. Las empresas privadas proyectan seguir aumentando el número de satélites en órbita, como SpaceX, que planea ampliar sus constelaciones de satélites Starlink a los 34.000. Actualmente, la Agencia Espacial Europea calcula que existen más de 15.000 toneladas en órbita. Más o menos en 2010, 2011, por ahí, la cantidad de satélites que estaban arriba operacional eran del orden de 6.000. Y las constelaciones que existían hasta ese punto eran, por un lado, el GPS, que tenía como 26 satélites, y entonces empezamos a pasar a cosas que podían tener constelaciones de 100 satélites, de números más grandes, y cada vez más barato y más rápido. La tecnología fue aumentando, y el salto cualitativo lo dio SpaceX al abaratar los costos de lanzamiento y con su filosofía de Starlink, donde pasamos ahora a miles de satélites. Entonces, todo esto ha pasado en los últimos 5 años y ahora el escenario es que tenemos del orden de 25.000, 30.000 satélites dando vuelta arriba. La presencia de más constelaciones de satélites no solo amenaza la observación espacial, que podría verse contaminada en un 95%, sino que también vuelve más densa la órbita, creciendo el riesgo exponencial de una colisión. Hay que tratar de alcanzar un equilibrio, básicamente entre la cantidad de satélites que van reingresando a la atmósfera terrestre y se destruyen durante el reingreso de forma natural, versus en el otro lado de la balanza, la cantidad de satélites que estás poniendo en órbita, ¿cierto? Entre medio hay un montón de medidas que se pueden tomar. Actualmente hay muchísimas ideas sobre esta remoción de los desechos, como por ejemplo unos grandes como arpones para atrapar estos residuos. También se han planteado unos láseres, pero no para destruirlos, sino como para darles un pequeño impulso a estos objetos, a estos fragmentos, cambiar su órbita, su trayectoria y tratar de que estos entren más rápidamente a la Tierra. Pero ¿qué pasa? Actualmente estos métodos apenas se están probando. Segundo, son mayormente útiles para fragmentos muchísimo más grandes. No es solamente que enviemos algo y ya queda ahí, sino que le puede afectar algo de comunicación que sea crucial para la Tierra que estamos recibiendo, y que si se afecta por una basura, después de alguna manera nos golpea a nosotros abajo. Entonces tiene que haber ahí una especie de economía circular sustentable para que esto no se acabe, porque tiene que seguir el desarrollo, pero sí de la mano hacer quizá esta conciencia de que no es infinito el espacio y que tenemos que hacerlo ya de manera más responsable. Por ahora no existe una forma rápida ni inmediata de poder resolver el problema de los desechos espaciales. Y con la velocidad y magnitud con la que se ponen más satélites en órbita, el escenario de Kessler se vuelve una nueva preocupación que hay que atender desde la Tierra. Desde el Biobío, un equipo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción desarrolló un innovador simulador de flujo de tsunami. Es un sistema que logra reproducir con bastante precisión las variables hidrodinámicas que se generan cuando una ola, una de gran magnitud por supuesto, impacta la costa. Bueno, este avance ayudará a obtener una serie de datos,
cómo mejorar la infraestructura de la costa de nuestro país, por ejemplo, para este tipo de desastres. Vamos a conocer más en la siguiente cápsula de Chile Científico. Este simulador funciona con bombas que inyectan agua con un caudal variable y un sistema de compuertas que van regulando la altura, y de esa manera podemos ir controlando tanto la velocidad como la altura o la profundidad de inundación del tsunami. Este sistema fue diseñado y construido para poder investigar el efecto que generan los tsunamis en la erosión de las fundaciones de los edificios, cómo estas socavaciones pueden afectar las estructuras, y eso busca de alguna manera poder comprender mejor estos fenómenos, poder proponer medidas de mitigación o métodos de diseño adecuados para generar estructuras más resilientes, por ejemplo, que puedan ser utilizados como recintos de evacuación vertical en caso de tsunami. Bueno, este sistema se concibió, se desarrolló como parte de un proyecto Fondesit para investigar la erosión, la socavación por tsunami en estructura, y buscaba reproducir estas variables hidrodinámicas a escala. Y yo creo que el mayor aporte es que se puede reproducir a escala estas variables, tanto la profundidad como la velocidad, que otros métodos que se ocupan actualmente, como la ola solitaria o dam break, que es el sistema de rotura de presa, no logran reproducir de manera fiel. En cambio ahora sí lo podemos hacer con este sistema, controlando la profundidad y la velocidad, y poder investigar lo que andamos buscando en definitiva. Consciente de que hay también este tipo de investigaciones en otros países, hemos intentado colaborar con investigadores de la Universidad de London South Bank University, por ejemplo, que están desarrollando un sistema también que busca reproducir estas variables hidrodinámicas, pero ya a una escala mayor. Entonces nosotros de alguna manera ya hemos hecho el primer avance, las primeras mediciones, los primeros análisis, que sin duda van a aportar a lo que están desarrollando ellos. De hecho, un investigador que viene en el mes de abril a trabajar conmigo en esta investigación, estamos ahora terminando un artículo científico con los resultados para poder darlos a conocer a toda la comunidad científica. Vamos a uno de los bloques favoritos del equipo de Futuro 360. Hoy queremos destacar a un ser que pareciera ser el más espiritual, el más pacífico de la naturaleza, pero que en verdad no podría estar más alejado de esa realidad. No se engañen, la mantis religiosa, aunque tenga ese nombre de santa, es de los depredadores más feroces, a pesar de su pequeño tamaño, que fluctúa entre los 5 y los 7 centímetros, y es el ser fantástico que destacamos hoy aquí en Futuro 360. Una de sus características más conocidas es su postura con las patas delanteras juntas en forma de oración, y que le da ese aire de sacerdotisa invertebrada, pero que en realidad no usa para rezar, sino para cazar y atrapar a otros insectos en tan solo milisegundos. Es rapidísima. Bueno, ese aparente gesto de namasté en verdad esconde un par de patas que están llenas de espinas, que más que expresar un saludo místico, claramente funcionan como una verdadera trampa y que sirve para capturar insectos, arañas e incluso pequeños vertebrados como lagartijas, ranas o colibríes, que a pesar de su tamaño no pueden escapar de la mantis religiosa. Es común encontrarla en zonas templadas y secas de jardines y matorrales en Europa, en África y también en Asia. Y tienen un cuerpo alargado, ahí lo estamos viendo, generalmente de color verde, pero también puede ser marrón, perfecto para camuflarse en plantas largas mientras espera pacientemente a que llegue alguna de sus presas. Otros elementos que lo hacen un depredador y realmente impresionante es su capacidad de girar su cabeza en casi 180 grados, además de tener una visión binocular. Y eso, claro, le permite calcular la profundidad, la distancia a la que tiene su presa con una precisión extrema. Como si eso no fuera todo, en algunos casos, luego de que dos mantis religiosas se aparean, la hembra se come al macho. Una práctica que imagino que para muchos puede ser bien cuestionable. Si bien hasta ahora este ser nos puede parecer realmente fascinante, un poco aterrador también dado a la descripción que hemos hecho, lo cierto es que gracias a su gran capacidad de cazadora, la mantis es en realidad un insecto fundamental para el control natural de plagas en jardines y también en espacios más grandes, en bosques, por ejemplo, lo que la vuelve otro ser fantástico de la naturaleza que nos rodea.
con este perfil de la mantis religiosa. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos con más de Futuro 360. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360. La ciencia siempre nos regala algunos descubrimientos y relaciones que nos sorprenden. Y esta yo estoy seguro que los va a hacer reflexionar. ¿Sabían ustedes que quizás los problemas cognitivos que sufrimos con el paso de los tiempos tienen que ver quizás con nuestra salud bucal y que la respuesta puede estar en nuestra sonrisa eventualmente? Bueno, ese es uno de los puntos de partida de la investigación que desarrolló un consorcio de investigadores chilenos y que revela precisamente algunos antecedentes sobre el vínculo entre ambos fenómenos, de qué forma podemos romper esta idea de que mala salud bucal o la pérdida de algunos dientes solo tiene que ver con el paso de los años. Hay otras cosas que están asociadas también y que tienen mucha directa relación con los desarrollos cognitivos a largo plazo y en el envejecimiento en particular. Vamos a conversar de este tema junto a uno de los investigadores asociados a este estudio. Nos acompaña el coautor del estudio e investigador de la Facultad de Enfermería de la UNAV, Felipe Díaz Toro, está con nosotros. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Hola, bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, Felipe, este estudio es muy interesante porque logra generar o demostrar más bien una asociación entre problemas cognitivos que asociamos con el paso de los años, como decíamos, con la salud bucal. ¿Cuál fue el punto de partida para esta investigación? Ok, la teoría de que existe una asociación entre salud oral y otros problemas viene de hace un tiempo ya. ¿Ya? En otras partes del mundo se está investigando cuál es la asociación entre salud oral y diferentes outcomes. De hecho, hay en Estados Unidos se habla de ojo porque la salud bucal te mata. Ya puedes morir por tu boca. Ajá. Entonces era bien entretenido porque salió en el The New York Times hace hartos años atrás. Entonces la gente empezó a investigar esta relación con diferentes outcomes. Nosotros sabemos hoy día que la mala salud oral está asociada con algunas enfermedades cardiovasculares y lo que se está haciendo ahora, hace un poco de tiempo, es qué pasa entre la salud oral y el deterioro cognitivo u otras enfermedades como Alzheimer. De ahí parte esta idea. Nosotros como investigadores dijimos, bueno, no sabemos mucho lo que pasa en Chile, no tenemos cómo saberlo a menos que lo estemos estudiando en detalle. No había investigaciones sobre esto. No habían investigaciones, ¿ya? Pero teníamos la hipótesis que la pérdida de diente o que una mala salud, entiéndase como periodontitis o entiéndase por sangrado o sangrado bucal o dolor en la cavidad oral, está asociado a esto. Entonces, básicamente de ahí parte la idea de la investigación y tomando datos de la Encuesta Nacional de Salud que se hizo el año 2016-2017, que tenía un módulo de preguntas de salud oral, dijimos, bueno, veamos qué es lo primero que nos podemos... veamos la primera aproximación que tenemos con datos nacionales para poder hacer esto. ¿Y ustedes concluyen que hay una asociación entonces entre la calidad de la salud bucal con ese desarrollo de algunos problemas cognitivos? Claro, nosotros entendimos en este artículo salud oral como un compuesto de diferentes cosas. Número de dientes, nosotros sabemos que un bajo número de dientes está asociado con malos resultados, entonces teníamos el número de dientes, teníamos el número de caries como dato de la encuesta, se le preguntó a la gente y se le hizo un examen de la cavidad oral. Le contaron los dientes, le contaron si tenía caries, le preguntaron si le olían los dientes, le preguntaron si usaba prótesis removible. Entonces, todos estos nosotros los tomamos como diferentes partes para entender que había mala salud y para oral. Calificar si es buena o mala esa salud bucal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, los tomamos todos por separado. Entonces dijimos ya, ¿qué pasa con el número de dientes? Y vimos que hay una correlación que a mayor número de dientes que tiene la persona, mejor es su puntaje de Mini-Mental, que es el examen que se hace para saber si tiene algún grado de deterioro, ¿no? Entonces eso lo que nos va diciendo es que a mayor número de dientes, al parecer la persona tiene mejores puntajes, por lo tanto tiene menos... nosotros lo llamamos probabilidades, ni siquiera lo llamamos riesgo, lo llamamos probabilidades de tener... de desarrollar alguna enfermedad cognitiva. Exacto. En este caso específicamente nosotros hablamos de deterioro cognitivo, que es esta batería de exámenes que se hacen en atención primaria para ver si la persona tiene algún grado de deterioro.
¿Y qué contempla esa batería de exámenes para entender también? Son diferentes el preguntas que se diagnóstico? hace la gente para ver la memoria, para Ajá. ver si cómo mueve, si es capaz de hacer algo más bien con la motricidad, ¿cierto? Perfecto. Y es una batería de exámenes que se le hace, que tiene un puntaje estándar. Bien sencillo en todo caso. Es bien sencillo, de hecho se hace en atención primaria. Claro. Esto no incluye exámenes de resonancia ni nada, es solo lo que nosotros le llamamos screening para ver Sí. deterioro cognitivo. Ya, pero es bueno ese punto, porque no estamos hablando de enfermedades avanzadas necesariamente que requieran ese estudio más profundo para Claro, determinar esa relación. De hecho, el mini mental se asocia, o sea, el mini mental está hecho para ver la sospecha de deterioro cognitivo. Ajá. Entonces, si la persona tiene muy mal puntaje, se le deriva al profesional correspondiente y para hacer gatilla el el paso análisis. siguiente en la investigación. Exacto. Volvamos al estudio, Felipe, para entender entonces cuál es el objeto y la relación. Acá estamos hablando de una asociación entre las dos cosas, ¿no? Salud bucal y desarrollo de algunos deterioros cognitivos. No estamos hablando de causalidad. No. Ajá. Nosotros no hablamos de causalidad porque en epidemiología causalidad habla de la causa y el efecto. Claro. Es decir, para yo ver que algo esté causando otra cosa, lo primero que nosotros tenemos que tener es temporalidad. Por lo tanto, yo tengo que tener sujetos sanos y tengo que exponerlos a alguna causa. Claro. Y seguirlos en el tiempo y ver si se desarrolla eso. Exacto. Pero los estudios transversales, que son estos estudios, no tienen causalidad porque yo estoy midiendo tu potencial causa y tu resultado al mismo tiempo. Entonces, lo que uno va a hacer es, ¿qué pasó primero? La persona, y eso es una de las cosas que tienen todos los estudios transversales, ¿cierto? Donde se miden las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, la persona tenía mala salud oral y tuvo deterioro, o la señora tenía deterioro y eso lo llevó a una mala salud oral. Exacto. Con este tipo de estudios, El huevo o la gallina. con este tipo de estudio yo no puedo responder eso, Ajá. porque yo no sé qué pasó primero. Con los estudios que buscan causalidad, que son estos estudios un poco más de cohorte, que son seguidos en el tiempo, o con los mismos estudios clínicos, yo tengo sujetos sanos. Exacto. Yo no tengo, y los expongo a algún, que son los de las vacunas, por ejemplo. Todos son sanos y a uno yo les pongo la vacuna y a otros no. Y eso yo puedo de alguna forma estimar causalidad. Claro. Con estos estudios nosotros hablamos de asociación. Y lo que puede abrir, por supuesto, otra investigación más adelante. Generadores futuro, de hipótesis. ¿no? Y genera una hipótesis Son eventualmente. muy potentes, porque yo ahora podría tener una cohorte de gente con mala salud oral, con buena salud oral, seguirlo en el tiempo o intervenir a esta gente con mala salud oral y ver si esto previene, atrasa. Estos estudios son muy buenos porque generan hipótesis para seguir estudiando el futuro, ¿cierto? Para indagar más adelante y para diseñar eventualmente políticas públicas. Ya nos podríamos meter en ese tema, pero volvamos al estudio y a los antecedentes. Tú hablabas, por ejemplo, del número de piezas dentales y algunos efectos que se iban generando. ¿Qué relaciones lograron establecer entre las más concluyentes? Nosotros de las más concluyentes contamos que en los modelos brutos, estos modelos que no están ajustados, básicamente que incluyen otras variables, encontramos que el número de dientes está asociado. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a decir, bueno, esta asociación podría estar ensuciándola de alguna forma porque son más adultos o porque son mujeres o porque son hombres a nivel educacional, encontramos que ahí solamente el tener dolor en la cavidad oral está asociado a sospecha de deterioro cognitivo, y en otros tipos de modelos encontramos que solamente como te decía, el número adicional de dientes, no el diente como si tengo entre 0 y 9, por ejemplo, que fue una de las divisiones que hicimos, si tengo menos de 20. Eso perdió asociación cuando nosotros ingresamos otras variables. Pero en los modelos lineales, que básicamente queremos ver la asociación que pasa cuando yo voy adhiriendo un diente más a la persona, encontramos que hay asociación. Entonces, básicamente nosotros concluimos que el número de dientes sí está asociado a sospecha de deterioro cognitivo, llámese si yo tengo muchos dientes es un factor protector, o si tengo muy pocos dientes hay más riesgo. Hay un factor de riesgo. Hay un factor de riesgo. Y eso nos lleva evidentemente a la salud bucal, ¿no? Exacto. O sea, esa cantidad de dientes está asociada también a la salud bucal y a los hábitos que tenga cada una de las personas. Exacto. Felipe, ¿y esto ustedes lo asocian a un deterioro cognitivo, no a enfermedades específicas? No, tampoco, no, como te decía... Alzheimer, Parkinson, otro. No. Eso ya requiere otra requieren otras pruebas y tal vez son estudios mucho más caros porque hay que tener pruebas específicas, hay que tener biomarcadores, hay que hacer resonancia, ¿cierto? Sí. Lo que nosotros, como decía anteriormente, esto nos muestra entre sospecha de deterioro cognitivo medido con este instrumento que es el que se ocupa para screening de deterioro cognitivo, básicamente. Felipe,
Este estudio está basado en la Encuesta Nacional de Salud. Son más de 1.800 casos los que responden a aquella encuesta y es un documento público, ¿cierto? Pero son antecedentes súper representativos a nivel nacional. ¿Qué fue lo más sorprendente que encontraron en esos resultados? En esto básicamente probamos la hipótesis de, hay otro resultado interesante en el estudio, porque esto es el estudio global, ¿cierto? Pero nosotros encontramos que, por ejemplo, que no es algo que tal vez no nos debería sorprender mucho, pero que las mujeres tienen mucha más mala salud oral que los hombres. Ajá. Las mujeres de mayores de 60 años, que es la población que nosotros incluimos, vimos que las prevalencias de entulismo, que básicamente no tener ningún diente, o que las mujeres tienen prevalentemente mayor dolor en la cavidad oral. ¿Y por qué en el caso de las mujeres esa prevalencia? Yo creo que ahí uno tendría que investigar mucho más, porque históricamente las mujeres han sido subrepresentadas en todas partes. La mujer históricamente, estamos hablando de mujeres de 60 años por lo demás, entonces... Sí, que arrastran una historia mucho más larga. Entonces las condiciones hace 40 años, 50 años eran muy diferentes. La mujer está históricamente dueña de casa, la mujer se posterga por los hijos, la mujer se postergaba por el marido, no iba mucho los controles, entonces... pero no nos sorprende mucho porque eso es algo que se repite globalmente cuando uno ve estos estudios. Ajá. La gente que tiene menor nivel educacional nuevamente son las que tienen mayor prevalencia de mala salud oral en general. Tampoco nos sorprende mucho eso, porque la gente es gente que no tiene mayor acceso a recursos, o sea, a la atención, sí. básicamente. Ahora, nosotros nos encantaría replicar estos resultados de salud oral con algún otro outcome e incorporar nuevamente gente también más joven, porque la encuesta nacional de salud incluye gente de 18 años hacia arriba. Sí. Pero como el deterioro cognitivo está asociado a gente de 60 años hacia arriba, por eso son 1.800 y no 6.200, que son la gente que cubre la encuesta nacional de salud. Y qué interesante no solo incorporar a esa población, sino hacer ese seguimiento del que hablábamos hace un rato, ¿no? Claro. Para poder determinar o concluir otros factores y la causalidad de la que hablábamos antes también, eventualmente. Bueno, para eso hay que seguir postulando proyectos y tener financiamiento que se pueda seguir a la gente. Y por eso es tan importante también el financiamiento a la ciencia y la investigación en Chile. Así es. Felipe, ¿qué factores de riesgo pueden haber detectado ustedes también en este estudio que puedan sugerir alguna condición de salud vocal peor y que se relacione luego con este deterioro cognitivo? Mira, nosotros específicamente con variables de salud oral no pudimos ver más porque esto es lo que cubre la encuesta, ¿ya? Sin embargo, nosotros sabemos que hay otras condiciones sociodemográficas que podrían ser factor de riesgo para cómo ser mujer, lamentablemente, cómo tener bajo nivel educacional, cómo tener muchas comorbilidades juntas, es decir, la persona que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que además tiene colesterol alto, pero que además tiene artritis, toda esa gente sigue sumando factores de riesgo para tener mala salud oral y posteriormente deterioro cognitivo. Sí. Felipe, y a partir de estos antecedentes, ¿hacia dónde crees tú que se puede orientar futuras investigaciones? A partir de esta relación que ustedes, esta asociación que han hecho entre ambas cosas. Es una muy buena pregunta. Es tan variado todo esto, pero por ejemplo, yo creo que ya tenemos una idea, entonces lo que necesitamos empezar a hacer ahora es intervenir. ¿Ya? Voy a hacer un poco... yo ahora acabo de ganarme, por ejemplo, me adjudiqué un fondo de inicio de investigación de la ANID, y lo que voy a hacer ahora en mi proyecto de investigación durante los próximos 3 años es someter a gente a prótesis dentales y ver si eso mejora su capacidad muscular, lo que podría potencialmente en un par de años ver si eso está asociado a deterioro cognitivo, a síndrome geriátrico. Entonces, porque yo ya sé que el no tener dientes es un factor de riesgo, lo mostró este estudio. Entonces, apoyándome además en todo lo que hice en mi doctorado, que también fue con salud oral y envejecimiento, y dije, ya no hay mucho más que, o tal vez hay mucho más que seguir investigando, ¿cierto? Pero ahora también hay que intervenir. Claro. ¿Qué pasa si yo a esta gente le pongo dientes, básicamente? De alguna forma, ver cómo mejora su capacidad cognitiva, cómo mejora su capacidad muscular. Y es súper interesante porque la asociación que ustedes han logrado demostrar también nos lleva a reflexionar sobre el efecto que tiene la salud vocal. ¿A qué voy? Tener más o menos dientes determina tu autoestima, por ejemplo, supuesto. ¿no?
tener más o menos dientes determina qué puedes comer y qué cosas no. Por lo tanto, impacta en lo que tú, cómo te nutres finalmente. Exacto. Y eso tiene algún efecto también luego en el desarrollo del cerebro. Entonces, hay un montón de relaciones que uno puede empezar a investigar y los que ir tirando a partir de esta investigación. Yo tengo una colega que trabaja soleá. Ajá. Soleá en el adulto y en el adulto mayor, que es Ya. un tema que está bien en boga ahora Sí. también en Chile y a nivel mundial, ¿cierto? Y una de las cosas que, como muy bien tú decías, es que cuando yo no tengo diente o cuando no me siento bien con mi boca o cuando tengo olor, yo tiendo a aislarme. Y el aislamiento está asociado con mayor mortalidad, con mayor enfermedades crónicas, con Exacto. deterioro cognitivo, con otras enfermedades neurodegenerativas. Sí. Entonces, es un área que también se está investigando como no solo la parte física o la parte inflamatoria o la periodontitis o las bacterias en la boca producen cierto deterioro cognitivo, sino que también como el aspecto también que hablamos de integración social, de soledad, tiene un impacto importante, por sobre todo en esta población de adulto y adulto mayor. ¿Y cómo prevenimos entonces a partir de estos resultados, por ejemplo? ¿En qué campos de acción Mira, se yo puede creo, avanzar? esta es mi opinión personal, pero yo creo que una de las formas de prevenir es llegando a tiempo. Nosotros estamos llegando tarde a todo. Nosotros estamos llegando tarde a prevenir las enfermedades crónicas porque los planes parten de la gente que ya está más adulta, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora hay otros planes en atención primaria que están ayudando mucho, pero la salud oral hoy día para la gente que el 80% o el 80% que se atienden en atención primaria, ¿cierto? Por FONASA, falta acción en este tramo que nosotros le llamamos más o menos como gris. ¿Qué pasa en esta gente que tiene entre 20 y 50 años, que no tiene un programa específico para su salud mental, sino que solo urgencia? Claro. Y si nosotros nos dejamos en la urgencia porque se le cayó un diente, porque tiene una caries que ya no lo deja dormir a esta persona, llegamos tarde nuevamente. Claro, se falló mucho antes. Exacto. Estamos tratando, hay programas que están enfocados en niños y súper bien, pero hay un periodo después que esta gente se pierde. Sí. ¿Ya? Y nosotros sabemos que esto está asociado con el nivel vocacional y con el nivel socioeconómico. Entonces, esta gente no, lamentablemente, los odontólogos en este país, ir a la consulta odontóloga es súper caro también, caro, de la manera privada, sí. ¿cierto? Hacerte un tratamiento es caro. Entonces, hay que prevenir desde cómo cepillarnos los dientes bien, cuántas veces tengo que cepillarme los dientes. Hay un sinfín de cosas que se puede hacer, pero yo creo que hay que hacerlo en el periodo correcto y que no es posterior a los 50 años, porque muchas de las cosas ya pasaron ahí. Claro, y ahí el trabajo de políticas públicas, definitivamente. Por supuesto. No se supuesto. puede delegar solo la responsabilidad individual No. o de cada persona, de cada familia. Claro, porque muchas de las cosas que pasa es que nosotros seguimos también, nosotros investigamos y damos recomendaciones y las recomendaciones siempre van a la gente, ¿cierto? Si usted tiene, pero eso también es un error, nosotros no podemos hacer. Una de las cosas, por supuesto, yo te empodero a ti, te digo lo que podía hacer, ¿cierto? Pero tiene que estar apoyado también desde arriba, ¿cierto? Desde donde se pone la plata para programas. Claro, claro que sí. Y ahí donde viene el trabajo y el desafío más importante y probablemente a nivel no solo de salud, sino también en el colegio, ¿no? Por ejemplo, para entrar en etapa más temprana, el rol que tienen los colegios para generar esa educación es el canal más directo para hacerlo. Claro, hay programas que apuntan a esta población, pero también yo creo que hay algo que pasa entre que este niño se volvió adolescente y después se volvió adulto, que ahí hay, como decía, ahí hay una pérdida y la gente un poco se despreocupa de la salud oral. Sí, y también porque no hay un seguimiento que yo pueda decir, no, tengo que ir una vez al año o cada 6 meses, ¿cierto? Al dentista. Al dentista, sí. Hay expertos que dicen que nuestra boca hizo de alguna forma nuestro cerebro, ¿no? Por la evolución que han tenido ambas cosas. El estudio viene a ratificar de alguna manera esa frase con esta asociación. Felipe Díaz Toro ha estado con nosotros aquí en el estudio de Futuro 360. Gracias por haber venido, Felipe. Gracias a ustedes por la investigación. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos. Seguimos con más informaciones al regreso. La posibilidad de vuelos comerciales a velocidades supersónicas vuelven a ser tema de conversación. El X-59 es el nuevo avión experimental que está desarrollando la NASA y que busca no solo romper la barrera del sonido, sino que también reducir el molesto boom sónico. El objetivo final,
es abrir la puerta a los vuelos supersónicos, pero a nivel comercial, sobre tierra, transformando radicalmente la forma en la que viajamos actualmente. Vamos a conocer más en el siguiente informe de Fernanda Ramírez. ¿Te imaginas volar en un avión supersónico como un Maverick en Top Gun? Bueno, probablemente no se vería tal cual como en la película, pero esa es la meta de la NASA: traer la tecnología supersónica de vuelta a los aviones comerciales. ¿Cómo? Evitando el boom sónico, el molesto ruido explosivo característico de este tipo de aeronaves. En octubre de este año fue el primer vuelo del nuevo avión de la NASA, que busca revolucionar los vuelos comerciales. All complete. X-59 control is go for takeoff. You are clear, card 1, step 1. El X-59 es parte de la misión Quest, por sus siglas en inglés, Quiet Supersonic Technology, o Tecnología Supersónica Silenciosa en español. Este es un jet experimental diseñado para reducir drásticamente el volumen del estampido sónico, producido por los aviones que superan la barrera del sonido. El propósito del X-59 es demostrar que podemos construir un avión que vaya supersónico y no genere el ruidoso boom sónico. En cambio, vamos a tener un silencioso golpe sónico, como nos gusta llamarlo. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un vuelo supersónico? Cuando hablamos de un vuelo supersónico nos referimos justamente a vuelos en los que se supera la barrera del sonido. La barrera del sonido es la velocidad aproximadamente de 1.235 km por hora. Este tipo de vuelos genera el famoso boom sónico, el fenómeno que la NASA busca reducir. Este es un efecto básicamente hidrodinámico en donde el avión va a muy alta velocidad y se va encontrando con aire a medida que va, ¿cierto?, atravesando la distancia. Entonces va tan rápido que el aire que se va encontrando se va comprimiendo. Entonces, ese aire cuando atraviesa el avión genera una onda, como una onda de choque, que impacta justamente, el aire baja, impacta justamente en la superficie. Estas ondas de choque, al comprimirse, producen un estruendo. Es un sonido explosivo, similar a un trueno, que puede alcanzar intensidades de hasta 200 decibeles, capaces de hacer temblar ventanas y causar serias molestias. Sin embargo, esta no es la primera vez que se plantea la posibilidad de aviones supersónicos para vuelos comerciales. De hecho, existieron, siendo el más conocido el Concorde. Este operó durante 27 años, entre 1969 y 2003, y era capaz de volar a más de 2.000 km por hora. Sus rutas más emblemáticas conectaban Londres y Nueva York en poco más de 3 horas. Sin embargo, el Concorde enfrentó serias limitaciones. Bueno, el Concorde fue una proeza de la ingeniería de la época. Por lejos el avión más avanzado jamás construido hasta esa fecha. Tuvo múltiples desafíos. El tema de la velocidad, de la altura, obligó a rediseñar completamente motores, aerodinámica, equipos electrónicos, etc. Fue un tremendo desafío. Fue el equivalente a hecho un cohete a la luna prácticamente, en términos del esfuerzo de ingeniería. Un avión realmente fantástico, que desgraciadamente tuvo sus problemas, por el tema del boom sónico, que lo está tratando de resolver ahora, pero también era muy caro de operar. En la década de los 70, el gobierno de Estados Unidos prohibió los vuelos que rompieran la barrera del sonido sobre tierra, debido a las perturbaciones que causaba el boom sónico. Esto restringió el servicio del Concorde a rutas transatlánticas sobre el océano. Finalmente, este fue retirado en el año 2003. Ahora, el proyecto Quest y el X-59 tienen el objetivo de demostrar que es posible reducir el estampido sónico a niveles aceptables. El diseño del X-59 es clave para modificar la forma en que se generan las ondas de choque. Algunos de los aspectos revolucionarios están simplemente en la forma del avión. La nariz larga y delgada es, en gran medida, lo que convierte ese estallido en un golpe. Otros detalles, como la ubicación del motor en la parte superior del avión, ayudan a reducir el fuerte estallido sónico.
Cualquier golpe o cambio en la forma al pasar del morro a la cola genera una onda expansiva, que es lo que causa el fuerte estallido. Por eso, el motor está en la parte superior del avión, de modo que cualquier onda expansiva que provenga del motor irá para arriba, donde nadie la oirá, y la parte inferior del avión es bastante lisa. Además, su puntiaguda nariz ayuda a dispersar las ondas de choque a lo largo de la aeronave, evitando que se fusionen en un único y fuerte estallido. Se espera que el avión convierta el fuerte boom sónico en un suave golpe sónico, percibido en tierra como un nivel de ruido similar al de una puerta de auto cerrándose. El regreso de esta tecnología a los vuelos comerciales traería como principal beneficio la velocidad. El propósito de esto es básicamente aumentar la velocidad al doble de lo que vuela un avión normal, o en otras palabras, lo llevaremos allí en la mitad del tiempo. Además, estos vuelos supersónicos silenciosos podrían llevar a posibles reformas regulatorias. Si se soluciona el tema del ruido, del boom sónico, indudablemente que el mercado que se abre sería enorme, porque permitiría que el avión volara sobre las ciudades, sobre países, sobre continentes, sin afectar a la población. Y eso sería un tremendo impulso para el vuelo supersónico, sin duda. Esperamos que con el tiempo los aviones comerciales utilicen esta tecnología y entonces, a diferencia del Concorde, que solo podía volar sobre el agua debido al fuerte estampido sónico, esos futuros aviones comerciales podrían volar a través de Estados Unidos o hacia Sudamérica o donde quisieran ir, porque no están produciendo ese fuerte estampido sónico que molesta a la gente. La promesa de esta nueva era supersónica nos obliga a preguntarnos sobre el posible impacto ambiental, sobre todo considerando que el alto consumo de combustible libera grandes cantidades de dióxido de carbono. Por lo pronto, el X-59 es un avión puramente experimental, y dado que la tecnología se encuentra en fase de prueba, aún no se dispone de datos concretos sobre su impacto ambiental real. Lo que sí sabemos es que el X-59 busca revolucionar el mundo aeronáutico. Este podría ser clave para desbloquear un mercado global de viajes aéreos ultra rápidos, cambiando nuestra percepción de las distancias y redefiniendo los viajes en avión que conocemos hoy en día. Y nos vamos a ir a una muy buena noticia aquí en Futuro 360. El Ministerio del Medio Ambiente declaró oficialmente a la desembocadura del río Huasco como humedal urbano. Con este reconocimiento, que es súper importante, el ecosistema se convierte en el número 140 que recibe esta protección acá en Chile y es el tercero ya dentro de la región de Atacama. Y miren las maravillas que quedarán protegidas precisamente con este decreto. Recordemos que gracias a la ley 21.202 se resguardarán más de 260 hectáreas de terreno y eso contribuye al total de 16.000 hectáreas protegidas ya a nivel nacional bajo la normativa de humedales que está vigente. Este lugar, que ustedes están viendo ahí en pantalla, es considerado uno de los espacios naturales más valiosos en el norte del país. Claro, porque sirve de sustento para una enorme variedad de vida silvestre, como suele ocurrir con los humedales. En la desembocadura del Huasco conviven más de 150 especies. Entre los habitantes más destacados de esta zona se encuentran el cisne coscoroba, la garza cuca, el papilén común y el zarapito. La aplicación de esta ley, entonces, no solo define los límites del área protegida de estas especies, sino que también exige la creación de una serie de reglas municipales para garantizar que este lugar maravilloso se cuide correctamente y a largo plazo también, que sea sustentable en el tiempo. Bueno, a partir de ahora quedan entonces prohibidas todas las acciones que puedan dañar el equilibrio del entorno, ya sean de actividades productivas u otras, como el vaciado de basura, por ejemplo, o el drenaje de sus aguas, asegurando así que ese tesoro natural permanezca intacto para el goce de toda la comunidad y, por cierto, de todo el país. ¿Ustedes conocen ya este lugar? Después de esta invitación, seguramente muchos quedarán tentados de ir a conocer el nuevo humedal urbano de la desembocadura del río Huasco. Y en otro tema les contamos que la Fuerza Aérea de Chile ha marcado un hito histórico con la inauguración oficial del Centro Espacial Nacional, el CEN. Esto fue en la base aérea de Los Cerrillos. Este es un complejo de 5.800 metros cuadrados
y que nace con el objetivo estratégico de otorgar al país autonomía en la toma de decisiones y el manejo de datos desde el espacio, un asunto estratégico para los países y cada vez con más fuerza, producto del desarrollo acelerado que está teniendo la industria aeroespacial. Más que una instalación militar, a pesar del vínculo con la FACH, el CEN se proyecta en realidad como un espacio colaborativo, un hub donde el sector público, la academia y también la industria privada se unen para potenciar la innovación y preparar también a profesionales chilenos en esta área. Una de las partes más importantes del centro es su laboratorio de alta tecnología, donde ingenieros chilenos van a diseñar y construir 8 satélites propios. Además, el centro cuenta con una sala de control para manejar estos satélites de forma autónoma y un laboratorio moderno que usa inteligencia artificial, cómo no, para analizar rápidamente toda la información que está llegando desde el espacio. El proyecto también busca ayudar a la economía y a los emprendedores a través de un área que está dedicada a la innovación. Ahí se apoyará la creación de nuevas empresas tecnológicas y se formarán expertos en astronomía o en sistemas satelitales. Finalmente, este avance tendrá beneficios muy prácticos para la vida diaria. Claro, porque al tener datos propios, Chile podrá monitorear mejor el medio ambiente, por ejemplo. Podrá reaccionar más rápido ante emergencias y también podrá planificar mejor el uso de sus tierras. Con este centro, entonces, el país está iniciando una nueva etapa en la que el espacio se convierte en una herramienta para mejorar el bienestar de las personas. La prestigiosa revista Nature Astronomy publicó un estudio que resume todo lo que sabemos hoy sobre el origen del universo. Imagínense. Este importante trabajo fue liderado por un chileno, el astrónomo Rodrigo Herrera Camus, de la Universidad de Concepción, quien logró ir uniendo los descubrimientos más recientes realizados por 2 de los instrumentos más potentes del mundo. El observatorio ALMA, que está en el norte de Chile, lo sabemos, y el telescopio espacial James Webb. Gracias a esta colaboración, los científicos pudieron observar galaxias que se formaron en la infancia del universo, poco después del Big Bang. El gran descubrimiento es que las galaxias y sus agujeros negros aparecieron y crecieron mucho más rápido de lo que se pensaba. Antes se creía que estas estructuras tardaban mucho tiempo en formarse, pero los nuevos datos, ¿qué es lo que nos muestran? Que ya eran grandes y que estaban organizadas casi desde el principio de los tiempos. Además, el estudio reveló que en esos primeros instantes del cosmos ya existían elementos químicos como el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, junto con grandes cantidades también de polvo interestelar. Y todo esto cambia nuestra forma de entender cómo evolucionó el espacio, y ahí está lo más importante, porque demuestra que el universo fue capaz de crear estructuras que son complejas y vida química básica en un tiempo récord. Este trabajo, que tomó más de un año de investigación internacional, también destaca a Chile como el centro de la astronomía a nivel mundial. Y en el futuro cercano, con la llegada del nuevo telescopio, el Extremely Large Telescope, en el desierto de Atacama, los científicos esperan resolver algunos misterios que aún quedan, y son muchos, sobre cómo se formaron las primeras luces del firmamento, por ejemplo, trabajando siempre en conjunto con las antenas de ALMA. Con estas fascinantes noticias, con estas conversaciones siempre interesantes, estamos cerrando nuestro capítulo de Futuro 360. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos también en las distintas plataformas de CNN Chile y en nuestra cuenta también en redes sociales de Futuro 360. Nos vemos a la próxima.